preparado en México. Como tantas veces había ocurrido y como tantas, con un llamativo éxito. Una historia que retrata al México más violento, la que nos habla de captores y de víctimas, de un grupo de despiadados delincuentes y de una mujer de 65 años, de origen franco-norteamericano, secuestrada el pasado 13 de marzo, en el estado de Guanajuato, maltratada y torturada, a quien no dudaron en cortarle uno de sus dedos para decir tajante a familiares y policías que lo de ellos iba en serio. Más en la desequilibrada negociación ya fue mencionada la palabra muerte, un caso que cobró relevancia en Chile, donde ocurre exactamente el hecho que se vinculó inmediata y directamente con nuestro país. Ocurrió aquí, en la colonia Guadalupe, en el municipio de San Miguel de Allende. En este sector, esta mujer fue secuestrada. Un caso que tuvo un desenlace inédito, porque en este país, por lo general, a los secuestros no se les encuentra responsables y todos son solucionados pagando las sumas exigidas. Un desenlace que también llamó la atención de nuestro país, porque en él estaba involucrado uno de los hombres más buscados por nuestra justicia, Raúl Escobar Poblete, el llamado comandante Emilio. Raúl Escobar Poblete, quien en Chile es conocido como un asesino profesional, autor material del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, acusado de asesinar al coronel Luis Fontaine en el 90, también una escolta de Pinochet en la comuna de Macul. Ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, involucrado en el secuestro de Christian Edwards, cabecilla del cinematográfico Rescate, de la cárcel de alta seguridad, de la que escaparon 4 frentistas, quienes abordaron un canasto que colgaba de un helicóptero, diciéndole adiós a la prisión mientras el comandante Emilio disparaba contra los gendarmes. Su nombre lo volvimos a escuchar en Brasil cuando en la clandestinidad, en 2002, sus huellas fueron encontradas en la casa en donde secuestradores apresaron al publicista Washington Oliveto, operativo en el que fue detenido Mauricio Hernández Norambuena. Pero en México, Escobar Poblete era otra persona. Hasta el hermoso municipio de San Miguel de Allende llegó hace poco más de 10 años y sus técnicas guerrilleras le permitieron entrar en esta sociedad sin problemas, adoptando rápidamente una identidad falsa. Tú le sentías un acento distinto, Sí. pero él nunca reconoció que era chileno. No, decía que era uruguayo, inventaba historias como que había nacido muy chico en México y luego se lo habían llevado a Sudamérica y luego había regresado, ese tipo de cosas. En su bar favorito consultamos por él, por su rutina, sus amigos, su familia. Venía una vez a la semana, sobre todo estos últimos 2 meses. Era un parroquiano, como decimos nosotros. Un parroquiano, sí. ¿Sí? Así es. Si al comandante Emilio se le preguntaba por sus orígenes, respondía que había nacido en el estado de Puebla, que con sus padres había recorrido diversas partes del mundo y ese era el motivo de su acento. Ser un tipo tranquilo, con buen sentido del humor. Tipo tranquilo y bueno para el fútbol. El hombre que quiso sentarse en San Miguel de Allende para buscar, como dijo, nuevas oportunidades, junto a la que era su pareja, la hoy conocida Marcela Mardones, que en México se hacía llamar Patricia Fernández. La mujer que abandonó el país azteca cuando Escobar fue apresado, detenida el 9 de junio, cuando arribó a Chile, hoy procesada por el juez Mario Carroza, como autora del crimen del senador Jaime Guzmán. Relajado, solvente. Si hay algo que llamó la atención de Escobar Poblete era su poder económico. Si en el tiempo que fue pareja de Marcela Mardones, con quien tuvo 2 hijos, ofició de fotógrafo y artesano. Luego se convirtió en empresario, un hombre experto en la compra y venta de viviendas. Con su nueva pareja, una ciudadana española, vivió en alguna de ellas, entre 3 y 4, todas de gran valor. ¿Te llama la atención tantas propiedades en tan poco tiempo? Pues sí. Sí, especialmente si tienes un negocio de artesanías, pero bueno, no sé. ¿Él alardeaba de esa situación, de su poder económico, de las propiedades que tenía? Únicamente cuando se le pasaban un poco las copas empezaba En este bar. a alardear, sí. ¿Alardeaba de qué forma, de qué tipo? Pues de que tenía unas propiedades, casas y terrenos, y que su deseo era irse a España, ¿no? Entonces quería vender esas propiedades. Claro, en este lugar se resguardó, se refugió por alrededor de 6 meses. Esta era la casa del comandante Emilio. Está ubicada en Calle Agua, el número es 34 y el sector es de San Miguel de Allende. Aquí vivió el comandante Emilio,
Claro que nadie sabía que él se llamaba Raúl Escobar Poblete. Su nombre, porque así se hizo conocido en todo el barrio, era de Ramón Guerra Valencia. Ramón Guerra Valencia, la identidad que figuraba en su carnet electoral, con la que firmaba documentos, con la que compraba propiedades, como esta en un barrio muy costoso, ideal para pasar inadvertido, porque aquí se han asentado muchos extranjeros, latinos que hay por cientos, aunque principalmente son estadounidenses y canadienses. ¿Y vecino cómo está? Bien, vecina. Como era el dicho, ojos vemos. Corazones no sabemos. Que haya sido un mal vecino, que haya hecho algo malo acá, nada. Quien vivía junto a él jamás imaginó que el empresario de Puebla era en realidad el terrorista chileno, como hoy es conocido Escobar. La verdad todos estamos sorprendidos. Y que yo haya notado algo malo en él, no. Ramón Guerra era incluso miembro del centro de padres del colegio de su hija, lo que para muchos demuestra el nivel de tranquilidad que ya sentía. Pero Ramón escondía a Raúl, un hombre que al parecer, y eso investiga la justicia mexicana, jamás dejó de realizar delitos graves, violentos. Raúl Julio Escobar Poblete. Porque si en Chile su figura se asocia a asesinatos, pero también a secuestros, bueno, estos últimos han dicho presente en San Miguel de Allende, los que aumentaron en los últimos 10 años, coincidentemente, los años que Escobar sumaba en este municipio. Pues lo que me dolió saber es porque secuestraron también a otra persona de aquí, vecina de nosotros y muy amiga. Y eso nos lleva a otro lugar. Raúl Escobar alternó viviendas en el último año. A la de Calle Agua se sumó una de color similar, ubicada en un sector alejado, de difícil acceso, la que no tiene vecinos cercanos, también de alta cotización. La que el pasado 14 de junio despertó así, sellada, clausurada, por el organismo antisecuestros mexicano. La vivienda ha sido analizada, sus paredes, sus muebles, para saber si por ese lugar se refugió algún secuestrador, para conocer si en ella estuvo apresado algún secuestrado. Por lo menos nosotros no tenemos conocimiento, ya la investigación la están llevando aparte. Pero pudiera ser. La teoría entonces no se descarta. Escobar en México no solo es investigado por el secuestro de la ciudadana franco-norteamericana, esto porque las características del plagio se asemejan a otros 7 ocurridos. En muchos casos se parece muchísimo. Sí, y eso imagino que en materia de investigación también para Claro, ver por si se supuesto. pueden vincular a él. Así es, cosa que se está haciendo. En México fue detenido Raúl Escobar Poblete, alias... Por eso el comandante Emilio vive un complejo escenario judicial vinculado a 8 secuestros, entre ellos el de empresarios, el de un ex senador y el de la nuera del expresidente de la República de México, Vicente Fox. Aún así, el nombre de Ramón Guerra no figuraba como sospechoso. ¿Esa persona había sido investigada? No, lo que sí te puedo decir es que teníamos ya muchos antecedentes sobre una persona de otra nacionalidad sudamericana. Había ya reportes de ciertos acentos de cómo hablaba estas personas, que se decía en el momento que estaban con los secuestrados. Bueno, nosotros los chilenos tenemos modismos bien especiales, identificables. Es correcto, entonces eso nos alertaba a nosotros que alguien extranjero estaba participando en estos delitos. Por lo general en estos secuestros los captores no utilizaban el teléfono para negociar, solo anuncios en periódicos. Los pagos siempre se exigieron en dólares, en billetes de 100, y si alguno de ellos establecía una cuenta, esta era extranjera. ¿De dónde? Fuentes de 24 horas reconocen que alguna vez surgió una de Uruguay e incluso una chilena, aunque esos pagos finalmente no se materializaron en ellas. El modo de operar cambió en el último secuestro, cuando Escobar fue detenido, cuando llamó a su abogado, a quien le dijo que se estaba cometiendo un error, que lo estaban acusando de manejar una camioneta que según la policía era robada. Realmente lo detienen porque está vinculado a un secuestro que es de la norteamericana, francesa, que por los indicios que pudieron encontrar ahí las autoridades. Escobar fue detenido en esta bencinera, hasta donde llegó un taxista que alertó a la policía de un extraño hecho. A él, minutos antes, un desconocido le entregó un paquete que debía llevar a un hotel. Si la tarifa era de 30 pesos mexicanos, la persona le pagó 500. Su desconfianza aumentó cuando lo comenzó a seguir una camioneta blanca. Personal policial le dio indicaciones que se parara en este lugar y esperara el operativo, en el que se detuvo a Escobar, quien manejaba la camioneta, a quien de inmediato se vinculó con el secuestro por el contenido del paquete que llevaba el taxista. Se encuentran con el dedo
que por ahí le cercenaron a la persona que estaba plagiada. Era una medida de presión. Como una medida de presión para su familia. ¿En serio? Así es. En ese mismo paquete se encuentran 4 cartas escritas por la persona que estaba secuestrada. Cartas dirigidas a su pareja, un empresario de 75 años que ya había decidido pagar lo exigido, $1 millón, 5 millones menos que lo que se había solicitado cuando se cometió el plagio. El dinero se pagaría el 1 de junio, antes de las 11 de la mañana, un día después del arresto de Escobar. Tuve que preguntarle nuevamente, ¿tienes algo que ver en el secuestro? Sino para de una vez cambiar nuestra estrategia de litigio. Pero él dijo, yo no tengo nada que ver y como te acabo de señalar, las pruebas no tienen ni mediana contundencia. Su abogado así niega la participación de Ramón en el secuestro, acusa un montaje, que existieron vicios en el procedimiento y por eso debe ser liberado. A él lo acompañamos hasta El Cerezo, el centro de adaptación social, en donde está detenido Escobar desde el 1 de junio, en donde formalmente solicitamos una entrevista con él. Simplemente me dijo, no es tiempo todavía, no lo considero yo oportuno y eso es todo lo que me mencionó. En ese trayecto pudimos conocer algunos detalles, lo que ocurre, lo que piensa Escobar por estos días. Tal vez no le preocupe tanto la cuestión del secuestro que está siendo señalado, pero está pensando en lo que le conlleva el trámite de extradición. En esta cárcel su futuro es incierto, un centro que no tiene más de 15 años, en donde se encuentra en el módulo de alta seguridad. Le ha planteado de que no tiene temor a una extradición. No tiene temor a ello. La verdad es que yo lo veo tranquilo, muy tranquilo. Aclarando de que usted no lo defiende por hechos cometidos en su pasado. ¿Usted en algún momento ha tenido la posibilidad de consultarle si él tuvo participación, si fue el asesino del senador Jaime Guzmán? No se lo pregunté. ¿Ese tema no lo han tocado nunca en las diversas reuniones que han tenido? No, la verdad es que no. Te mentiría si te dijera que sí lo hemos tocado. Y Escobar sigue negando su participación en el secuestro. Según sus palabras, no le parece bien el cómo ha actuado la justicia mexicana. Si no le parece bien, entonces él pretendería que esto mejor ocurriera en Chile. Preferiría irse a Chile tal vez a enfrentar una situación como la que ya trae por allá en los medios. Pero la posibilidad que sea condenado por secuestro es alta, delito por el que arriesga más de 40 años de cárcel. Quienes llevan adelante la investigación aseguran que su vínculo con él es innegable, que existen elementos contundentes que lo demuestran, el modo de operar uno, el paquete y las cartas encontradas otro. De hecho, fuentes de 24 horas aseguraron que incluso el comandante Emilio tenía todo listo para arrancar de México una vez recibido el dinero exigido por el plagio, que hasta había sacado los permisos para que sus mascotas, sus perros, viajaran en un avión con destino desconocido. ¿Se quedará en México el comandante Emilio o finalmente será extraditado a nuestro país? En paralelo, las cancillerías de Chile y México decidieron la fórmula para agilizar su retorno a Chile. Hemos recibido de México el compromiso de trabajar juntos, Chile y México, para una extradición acelerada. Eso significa que vamos a cooperar para que el señor Escobar Poblete pueda estar en Chile a la brevedad posible. Extradición acelerada, la modalidad que cobró fuerza en las últimas horas, una solución política y que en términos sencillos es la entrega temporal de un detenido para fines de cooperación. Un caso de película, un verdadero fantasma para la justicia, quien había logrado insertarse en una sociedad sin inconvenientes, cuya captura, más que por labor policial, solo podía deberse a un error. El que cometió, a pesar de su expertise, el paso en falso que de no haber dado, probablemente lo tendrían aún como uno de los hombres más buscados.